señora presidenta. ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos. ¿De dónde son las palmeras? Son de Morata de Tajuña, uno de los pueblos más importantes de la Comunidad de Madrid, y que hacen unas palmeritas exquisitas. Han evolucionado ya a chocolate con leche, chocolate negro e incluso chocolate blanco. Ha ido evolucionando pastelería a pastelería, y no son pocas las personas que visitan todos los fines de semana Morata precisamente buscando estas palmeritas que son impresionantes. ¿Has visto el peso que tienen? La consistencia. No he podido porque estoy yo aquí. Del chocolate se ve yo estoy con paracetamol, juanolas y, por supuesto... Pues tómate una palmerita que se te va a pasar todo. Estaba afónico, pero me han dicho, es que tienes que ir a vivar, como dicen en América, dicen vivar, y vivaron al presidente, o sea, dijeron, viva el presidente, vivar, tienes que ir a vivar. Digo, no Burgos, no, a vivar, tienes tal, así que he hecho... Es el cambio de tiempo, estamos todos... No, que se me jorobó un cacharro de estos del aire acondicionado, me dormí corito, como decían antaño, y lo había puesto al mínimo, y cuando estaba durmiendo como un bebé, ya después de la victoria liberal en Madrid, pues se puso en marcha. Contento también, a su manera, helada. Y entonces me desperté como si estuviera en un iglú. Bueno, pero al menos vale la pena hablar con Isabel Díaz Ayuso de tres cosas. Del discurso que hizo, de los dos discursos, en realidad tres, porque la verdad es que ha tenido, casi ha hablado tanto como Esperanza Aguirre cuando la famosa moción de censura con aquella peronista, que al lado de lo que ha venido después no es Eva Perón, era Eva Perón, Thatcher y Beatriz Galindo, porque vaya colección que ha traído a la izquierda. Pero Díaz Ayuso, en la toma de posesión, hizo ya un discurso que yo creo que es también el que se espera de ella, unos para temerla y otros para quererla, etcétera. Y antes tuvo lugar, en la misma toma de posesión, un hecho que yo creo que es inédito en la historia reciente del PP, y es que todos los varones territoriales no fingieron que tenían una agenda aparte. Estaban aquí, Casado, que en Barcelona se ha hecho un hombre, o sea, hay que ver cómo plantó cara ayer los empresarios, sigue manteniendo el pulso a pesar de las presiones repugnantes de que el PP tiene que apoyar estos indultos abyectos. La corrupción de parte del empresariado, pero hoy, por ejemplo, el presidente de CEPIME saca un artículo indignado contra el Mendy de la COE, el condecorado por Margarita Robles, ya se nota que lo agradece. Pero en ese discurso de toma de posesión, la presidenta de la Comunidad de Madrid no habló de cosas simplemente regionales, primero porque Madrid nunca ha sido nada regional, pero sobre todo porque la situación es de tal gravedad institucional que naturalmente había que hacerse cargo. Separo tres cosas, aparte del discurso, que siempre tiene un hecho de proclamación y siempre se eligen cosas no divisivas, sino, de planteamiento, pero algunas son objetivamente complicadas. Hoy aparece el calendario de los indultos, según el cual esta misma semana sacan a la calle a los golpistas. Eso primero, ¿qué reflexión le supone? Bueno, en realidad es efectivamente lo que señalas, Federico. Madrid es España, Madrid no es simplemente una región, es el territorio de todos los ciudadanos de todos los rincones del país, cuyos gobernantes tenemos la obligación de no transformar como están haciendo de manera ilegal y fraudulenta en Cataluña. Nosotros hemos heredado una tierra que es monarquía, que son 5 siglos de capitalidad y por tanto está al servicio del resto de España. Y por eso, más allá de nuestras obligaciones como gestores de la sanidad o de la educación, también tenemos algo que decir cuando se está mermando la libertad en toda España, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, o se intenta, como digo, de manera ilegal fragmentar una parte de España con la connivencia del gobierno, que es lo que está ocurriendo, ya que lo siguiente, ¿qué es? Después de los indultos, ¿qué es lo que viene? Después de los indultos es seguir buscando esa ensoñada independencia para llevar a Cataluña a una república bananera, evidentemente, porque es lo que buscan. En el momento en el que no reconocen a más de la mitad de la sociedad catalana y en el momento en el que expulsan a sus empresas y a sus jóvenes, lo que buscan es lo que ya sucedió en el País Vasco hace ya años, expulsar a esos vascos incómodos que viciaban el censo
y que no les permitía electoralmente seguir hacia adelante con esa hoja. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo desde Madrid? Pues reivindicando la unidad de España, y vamos a ser ese gobierno que se está perdiendo el país, ya que actualmente, bueno, pues tenemos a otras personas al frente de la Moncloa. Y lo que le queremos recordar a los españoles es que hay otra forma de hacer las cosas y que no cejaremos en nuestra obligación. Hay una cuestión muy de fondo, y es la idea de que sea cual sea el lugar que uno ocupe en un cargo público, no puede desatender el asunto fundamental, que es el cuerpo político de la nación, el sujeto político de la soberanía, que es a lo que se está atentando. Algunos nos quieren vender como si esto fuera objeto de un trueque, de una apuesta, como si se pudiera apostar por, no sé, que ahora Junqueras se le va a enderezar el ojo y se va a convertir en Alain Delon. No, el problema de fondo es que eso se hace a costa de la base de toda la legalidad vigente de la que todos cobran, incluyendo las patronales, los sindicatos, que ahí ellos trincan, pero bueno, otros cobran sus sueldos, que es el sujeto político, la base de la soberanía nacional, el pueblo español, la propiedad que tienen todos los españoles de toda España. Y eso, pues queda como una cosa, bueno, ya se sabe. No se sabe. Eso costó mucho saberlo. Son más de 2 siglos de régimen constitucional en España, con momentos de esplendor, momentos penosos, constituciones buenas, malas, reyes mejores, reyes peores, dictadura, democracia, etcétera. Pero en el último medio siglo, la verdad es que lo que ha habido es un asentamiento de lo que siempre existió, lo que llamaba Jovellanos la Constitución histórica de España, es decir, la tradición de 2000 años de existencia como cuerpo político creado por Roma y por el cristianismo. Y eso es así, y tiene una fuerza tremenda, que sale cuando menos se espera. Hay quien dice que esa fuerza telúrica, que de vez en cuando España no tiene solución, de pronto aparecen personajes sueltos, como ha aparecido la Guerra de la Independencia, fue así, y que uno es usted. Pero la cuestión de fondo, ¿por qué se olvida tan a menudo esto de que la soberanía es un hecho de propiedad y por tanto de libertad? Que si no somos propietarios de España, no podemos ser libres en España. Se nos olvida además que cuando los cargos públicos prometemos o juramos, al menos los presidentes autonómicos lo hacemos con lealtad al rey y a la Constitución. Por tanto, es una absoluta traición lo que muchos políticos ahora mismo están cometiendo con el resto de España. Y efectivamente, la soberanía recae en toda la nación, en todo el pueblo español, y por tanto, absolutamente todos los ciudadanos son dueños de Cataluña, de Murcia y de Galicia y de su destino. Y lo que ahora mismo se está pretendiendo, no es ahora, ya es desde hace mucho tiempo, pero este proceso se está acelerando, que duda cabe. Lo que se está pretendiendo es dar la espalda a la inmensa mayoría de los ciudadanos y a una parte importantísima de Cataluña, que por cierto siempre es la silenciada y la que siempre ha cedido. Porque si no hubiera sido por esa inmensa mayoría de catalanes que han callado y que han cedido, ¿en qué situación podríamos estar ahora? ¿A qué niveles hubiera llegado este conflicto? El Ulster. Me llamó mucho la atención eso que dijo usted precisamente en el discurso ya en la investidura, porque es la primera vez que yo lo oigo. Primero, que es lo mismo que el País Vasco, que echaron a 200.000 personas que además, como dice, viciaban el censo, les molestaban, pero mucha gente. Y luego que en Cataluña, si la mitad no se hubiera hecho al agravio, estarían en plena guerra civil. De hecho, hoy dice Pepe García Domínguez, la guerra civil larvada que vivimos en Cataluña desde hace años, desde que la declaró Jordi Pujol a todos los catalanes no separatistas y al resto de España, bueno, pues está ahora en ese tente mientras cobro. Pero me llamó la atención, antes lo señalaba también Rosana Laviada, que reivindicara Madrid como capital del español y del español en el mundo. Cosa que antes era Barcelona, la que yo he conocido, donde he estudiado, el centro mundial de la enseñanza del español, de la edición en español, de la universidad en español, la mejor facultad de filología española del mundo, donde yo estudié, por suerte, era la de la Universidad Central de Barcelona. Y allí venían a explicarnos los libros que estaban escribiendo Vargas Llosa, García Márquez, José Donoso. Venían además allí, muchos vivían ahí incluso. Vivían, pero es que venían a la universidad porque era también para ellos un honor, porque la Facultad de Filología, Blecua Padre, Vilanova, Mainer y tal, tenía tal prestigio, bueno, que nos íbamos allí, de cualquier sitio. Era buena la de Indurain en Madrid.
pero es que la de Barcelona tenía un glamour y ahora ya está prohibido hasta hacer un homenaje a Cervantes. Y eso, la verdad es que es la primera vez que yo recuerdo haberlo visto en ningún presidente autonómico. Sí, a ver, el español, a mi juicio, tiene 17 capitales, las 17 comunidades autónomas, no solo es en Madrid, ¿no? Pero también tiene 22, 23 capitales en el mundo, afortunadamente. Toda Hispanoamérica, pues, ve reflejada ahí su capitalidad. Pero cara a Europa, yo creo que tenemos que aprovechar y potenciar el legado de nuestro idioma, un idioma que une a más de 600 almas por todo el mundo y que va a más, que además en otros muchos países se ha convertido en una industria y creo que debería ser lo mismo. Y sí que me gustaría hacia adelante que Madrid se convirtiera, aprovechando su capitalidad, en esa capital para estudiantes, artistas, eventos que reivindican este idioma, que es uno de los más importantes del mundo y sobre el que tanto se ha escrito. Y además, ya no por una cuestión solo política, sino por una obligación, ¿no?, legal, el moral de lo heredado, pero también política en cuanto al ataque que está recibiendo de manera evidente por todo el planeta, especialmente por parte de esos populismos, de esas tiranías, de esos regímenes, sobre todo comunistas, como siempre ocurre, que están intentando reescribir la historia y hacer creer que la historia de España en el pasado se ha basado sobre todo en genocidios, etcétera, cuando todos sabemos que es todo lo contrario. Así que creo que tenemos una obligación por múltiples motivos y una gran oportunidad además para unir a ese sentimiento y ese legado hispano, y qué mejor que hacerlo desde Madrid. Dejo luego preguntar, pero hay tres cosas de su, digamos, de su actuación, mejor dicho, de la puesta en escena que a mí me llamaron muchísimo la atención, gratamente. Yo, afónico, decía, sí. Y es que es la primera vez que veo a las dos representantes de los partidos de la derecha, usted como representante de una mayoría casi absoluta, y a Rocío Monasterio, no dejar pasar ni una, es más, adelantarse a cualquier cosa que pudiera decir la izquierda y darles, pero hasta en el carnet de identidad, hasta los ilegales que no sé cómo tienen carnet de identidad. Realmente no se parecía en nada a la toma de posesión típica de cualquier presidente del PP, porque en lugar de decir paz, amor, flower power, tal, o Padre Ángel, todos seremos unidos, tal, dice no. Yo he sido elegida por unas ideas, por un compromiso que tengo con el pueblo de Madrid, y lo voy a defender contra ustedes, que son los enemigos de esas ideas, de esa libertad y del pueblo de Madrid. El espectáculo, claro, usted estaba dentro, no lo podía ver, pero visto desde fuera, por una televisión tan horrenda, ya nos contará si tiene algún plan, que hasta lo cortó a mitad. O sea, Telemadrid al parecer tiene cosas más importantes que retransmitir el debate de investidura. Lo cortó con autoanuncios. Y una señora con aspecto de búho dijo que pasaban a la otra, no sé a qué otra. Creo que es la cadena esa que hizo para las artistas Gallardón y que está también ahí gastando. Pero me llamó la atención algo en lo que usted ha insistido algunas veces, no muchas, y es que no se puede hacer un discurso político sin ideas, y que las ideas tienen consecuencias y que hay que defender las ideas en todo momento sin ningún tipo de cataplasmas. Me llamó la atención porque es la primera vez que lo veo. A ver, yo soy consciente de que tengo mucho voto prestado y que en estas elecciones del 4 de mayo, que por cierto han levantado una ola inusual de ilusión por toda España, también ciudadanos que no habían votado jamás al Partido Popular se han visto representados por este proyecto. Y esto a mí sí que me llena de satisfacción y no quita, sin embargo, para que sea consciente de que hay que gobernar según los principios y con convicción. Por tanto, yo quiero gobernar para todos los ciudadanos. Es más, estoy obligada a ello porque soy la presidenta de todos los madrileños, de quienes me han votado y quienes no lo han hecho. Pero bajo un criterio, que además es el criterio que me ha traído hasta aquí. Y eso es lo que no voy a cambiar. Y por tanto, cuando me dicen, ¿es un gobierno que hace oposición a Sánchez? Bueno, yo creo que es todo lo contrario. Es un gobierno que está a favor de España, a favor de la ley, a favor de la unidad y a favor de lo que le ha hecho ser pues un motor económico como el que soy, que es la referencia para todo el país desde numerosos aspectos. Y en ese sentido sí que pienso defender la autonomía de Madrid y para ello todos aquellos que pretendan
esquilmar a impuestos a los madrileños, prohibir la libertad de empresa, decidir por las familias qué colegios son mejores para sus hijos, a qué hospitales tener que ir y todas las barbaridades que se están perpetrando desde el Gobierno de España, ahí sí que evidentemente pues me tendrán en contra, o enfrente, desde luego. No voy a ir en contra de, pero sí a favor, y eso lo tengo clarísimo. Y creo que además en ese discurso se ven cada vez más ciudadanos de toda condición representados. Si no, no se entiende por qué hemos obtenido semejante mayoría en muchísimos municipios y en muchísimos distritos donde, digamos que casi siempre ganaba la izquierda. Pensaban que esa gente, que esos ciudadanos les pertenecían y que bajo esa pretendida superioridad moral iban a ser siempre sus lacayos. Y no. Ahora mismo los ciudadanos en Madrid, lo he dicho en numerosas ocasiones, ya no son los obreros del XIX, son los autónomos del siglo XXI, que se ven representados a través de un taxista, un kiosquero, un comerciante, un ebanista o un médico, y que quieren sentir y ver que su esfuerzo merece la pena, que la cultura del esfuerzo, del sacrificio es recompensada, que las personas que contratan y que ponen el patrimonio de sus hijos en juego para mover la economía o se hipotecan, se arriesgan y su administración se lo reconoce. Y esa es mi gente. Hay una última cuestión, digamos, la más delicada y al mismo tiempo la más sencilla de entender desde mi punto de vista. Usted felicitó en su discurso al rey por los 7 años y dijo, y eso es bastante decir, pero objetivamente, históricamente es así, que Madrid, España y la monarquía son inseparables. Es verdad que en la historia de España, pues desde que se pone la capital en Madrid, es verdad que el duque de Lerma, que yo no era de la COE, pero merecía presidirla, pues la vendió a Valladolid y luego se la volvió a vender a Madrid, que es un caso único de estafa doble. Es como estos que venden la Torre Eiffel a un rico de Texas y luego se la vuelven a comprar. Y dicen, pero vamos a ver, primero, ¿cómo un tío de Texas piensa que la Torre Eiffel está en venta? Bueno, porque la puede pagar. ¿Cómo es posible que se venda la capital de España? Pues la vendió y además metió a este hombre extraordinario, a Juan de Mariana, lo metió en la cárcel por decir que además estaba bastardeando el precio de la moneda, en realidad por denunciar la corrupción que le llevó a vender la capital del reino y luego a revendérsela a los madrileños porque en Valladolid no sabían qué hacer o no le habían pagado suficiente. Pero aparte de felicitar al rey por los 7 años de reinado, que sí ha tenido un día dificilísimo, que fue el día 3 de octubre de 2017, esta semana va a ser también dificilísima, porque aquello era jugártela. Es o me mata el toro o mato yo al toro. Pero en cambio ahora es peor, porque ha entrado en una especie de arenas movedizas en que haga lo que haga es mal. Primero, porque como usted planteó, el presidente del gobierno obliga al rey de España a desdecirse de todo lo que hizo, sobre todo el rey de España. También de lo que han dicho los tribunales, de la ley, de la Constitución, de lo que dice sobre los indultos, etcétera. Pero luego también porque esto es necesario comentarlo, si no la gente va a pensar que es que el rey se ha pasado de bando. Y tampoco es eso, sino que tiene una situación legal complicadísima, porque hoy me he leído los últimos informes. Primero, por la velocidad que van estos tíos, el jefe del golpismo, que es Pedro Sánchez. Yo esperaba que fueran a cometer todo esto ya en verano, porque este gobierno suele actuar de esa manera, cuando ya estamos todos despistados con las vacaciones, las barbacoas, ahí es cuando el gobierno suele agilizar normalmente estas cosillas que se le dan también, pero veo que no, que ya no ocultan nada, les da igual. Los más el verano está en las puertas, o sea que lo hacen también ahora porque ya nos vamos a olvidar. Bueno, y hay otra, y entonces, repasando ahora, cuando usted hizo aquellas declaraciones improvisadas sobre que están humillando al rey, haciéndole firmar los indultos, ¿lo volvería a decir? A ver, yo opino que esto es una situación que la inmensa mayoría de los españoles no queremos y lamentamos tener que ver ocurrir esto. También quiero dejar claro que el rey de España está por encima de todos nosotros, es decir, que estamos de paso los políticos, los partidos, él quedará y es el rey de todos los españoles precisamente porque no es de nadie, como lo es la Constitución, como lo es la bandera. Y es una figura que nos iguala a todos y que debemos preservar y cuidar. Y haré en todo momento aquello que sea necesario para contribuir a que los ciudadanos sigan viéndolo de la misma manera. También es cierto que decía en mi discurso el otro día que Madrid es monarquía y son 5 siglos de capitalidad porque así lo decidió Felipe II. Luego, Madrid no se entendería sin ella. Y cuando pretenden
según qué organismos oficiales, llevarlo a otras comunidades autónomas, en realidad es un ataque directo a Madrid, porque Madrid, como la Constitución y como el rey, significa unidad, soberanía, que es lo que los enemigos de todos nosotros están intentando ahora pues ir destrozando. Lo que jamás pensé es que fuera gracias a la cooperación necesaria y leal del Gobierno de España. Esto no se ve en ningún lugar del mundo. Y si no tienes claro que estas personas lo único que quieren es la independencia ilegal de Cataluña y que todo lo demás les da igual, y si no tienes claro que tienes que aprovechar precisamente todos los poderes del Estado para frenarles, es que estamos ahora mismo pues en manos de quienes estamos. Así que yo espero que contribuyamos cada uno desde nuestra posición a que estas cosas cambien pronto, y desde luego yo desde la Comunidad de Madrid lo que quiero demostrarle a los ciudadanos es que habría ahora mismo un gobierno diferente en la Moncloa. En mi juicio, evidentemente, a mi juicio me gustaría que fuera Pablo Casado, con el Partido Popular, con las alianzas que hicieran falta, pero que vean los ciudadanos de España lo que se están perdiendo ahora mismo y el gobierno de alternativa que puede haber y que va a haber, y cada vez más pronto. Y por eso, como el tiempo se va acabando, pues todos estos movimientos se van agilizando, pero yo creo que es un viaje a ninguna parte. No sé el presidente del gobierno dónde va con estos socios, pero todos sabemos que este va a ser el fin del sanchismo. Esto no se soporta. Se pueden asumir otras cuestiones, pero esto no. Esta humillación a toda España, a su rey, a las instituciones, a la justicia, esto no se soporta. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la sociedad catalana a la que se ha abandonado de tal manera, en fin. Esto es el fin del sanchismo, lo podrán alargar más o menos, costará más o menos, pero tienen los días contados. Esta traición yo creo que no se va a perdonar. A ver, Maite y Alejandro, no quiero abusar de mi afonía, que como ves me voy recuperando por minutos. Por minutos. Yo, a ver, el hecho de que la toma de posesión obviamente ha desestabilizado a mucha gente, a muchos sectores, os ha incomodado, y quizás el reflejo de esto era la crónica que publicaba ayer Lucía Méndez en El Mundo, donde se cita... Déjame decir una cosa, donde por cierto todo lo que dice de mí del rey es mentira. O sea, eso de que Esperanza me defendió porque yo atacaba al rey es mentira. Es mentira. Fue el rey el que dijo que la COPE tenía que echarme. Esperanza me defendió. O sea, Lucía solo ha dicho una verdad en los últimos tiempos, que es que le dijo a Pablo Iglesias: ni tú serás presidente del gobierno ni yo directora de este periódico. Por desgracia, de esa verdad lo decía arrepentida. Lo aclaro, dejaré una columna para contar la sucesión de mentiras típicas de este desmontaje. Se repetía Kaiser, que es el que montó esto con un montonero que era entonces embajador de Argentina. Pero hombre, ya que se publicó en mi periódico, lo aclare, como hacía referencia a mí, todo lo que dice es mentira. Mentira, queda claro. O sea, es que hay gente que miente. Y a propósito del PP y de Díaz Ayuso, mienten todos los días, en todos los periódicos, que es una cosa verdaderamente asombrosa. Yo, si te soy sincera, ya no leo. Sobre mí nunca leo. Nunca, porque yo sé la verdad. Entonces, ¿para qué me voy a desinformar? Nada. Sobre mí nunca. Bueno, pues perdón, le indico lo que... Bien. Sí, eso puede ser sano Yo también, eso pero... porque me lo echaron en cara y dice: ¿has visto lo que dice de ti Lucía Méndez? Digo, otra vez. Dice, sí, que Esperanza atacó al rey por... Pero si fue al revés. ¿De qué te sirve leer? Si es que al final, como tú sabes la verdad y has estado ahí y la has protagonizado, ¿qué necesidad hay de decepcionarse? Sin dar nombres, entrecomillados, pues alguien dice de exdirigentes del PP, dicen que solo hay un gen especial, que todo el que lo ocupa no se conforma con Madrid y que quiere gobernar España, y que poco menos que el PP de Pablo Casado pues tiene que soportar, decía, sus andanzas y aguantar que su conducta, la de usted, incomoda en Génova, pero que lo tienen que aguantar y ya está. ¿Es usted consciente de que su conducta incomode? Bueno, imagino que para algunas personas, evidentemente, mi posición será incómoda, ya que ahora mismo copo muchísimos titulares, portadas, y algunos inseguros probablemente así se sientan, ¿no? Pero para mí lo importante es qué le aporto yo al Partido Popular desde la Comunidad de Madrid, desde mi posición, y sobre todo quién lidera este proyecto a nivel nacional, y que yo jamás, no solo no lo pongo en tela de juicio, sino que lo ensalzo. Y yo me debo a Madrid,
y lo que tengo claro es que Madrid es España. Y, por tanto, siempre le ha pasado a todos los presidentes autonómicos, especialmente a los de la Comunidad de Madrid, que al llegar, pues todo el mundo siempre hay una parte que les ve a más, pero no es mi caso. Yo me debo a Madrid, como digo. Soy plenamente consciente del papel que tengo, de la importancia que tiene ahora mismo la comunidad. Yo creo que el papel más importante y decisivo de los últimos años. Y como creo que jamás podré vivir algo tan especial, tan bonito, tan gratificante, no está ni en mis planteamientos hacer otra cosa que dedicarme a lo mío, que además es una parte importante de España. Y por parte del Partido Popular, bueno, siempre digo las mismas cuestiones, nos intentan muchas veces enfrentar a Pablo y a mí, y yo creo que lo más importante es que quede claro, ya no solo la amistad y la lealtad que nos tenemos el uno al otro, sino que yo jamás en mi vida me plantearía otra cuestión, simplemente ya no solo por el hecho de que él confió en mí y me puso aquí, sino porque creo que la responsabilidad de Madrid es demasiado importante como para ni siquiera pretender, a los 2 años de haber llegado, despistarme con otra cosa. Por eso leo mucho, leía mucho, he escuchado muchísimos comentarios a lo largo de los años, sobre todo estos últimos 2. A mí me da, francamente, no te diría que igual, pero no me descentra. Es lo que hay. Yo soy ya no solo leal al Partido Popular, sino a mi presidente, a la persona que confió en mí. Y es que además yo soy consciente de que en estas elecciones me he ganado el voto, ¿no? Y que soy libre más que nunca para decidir qué gobierno quiero hacer y cómo quiero hacer las cosas. Eso lo tengo muy claro, porque además esa legitimidad que en las primeras elecciones me costó mucho más demostrarla, ahora creo que ha quedado más meridiana, ¿no? Más clara que nunca. Pero también soy consciente de que quien confió en mí fue él. Entonces, yo ya no solo por una cuestión de lealtad hacia él, sino que es que creo en él. Yo le he conocido y he conocido a una persona ya no solo valiente, sino una persona de principios que en los momentos más difíciles de su vida apostó por algo tan importante como es la vida, por su familia, tuvo un montón de problemas y decidió siempre de manera valiente sacar adelante sus proyectos. Y hablo en este caso de la familia de Pablo, ¿no? Pero es que le he visto también cómo en un momento en el que los jóvenes madrileños, pues se dejaban avasallar por los mismos mensajes, él fue capaz de levantar la bandera de los liberales en Madrid. Le he visto unificar a una organización y le he visto enfrentarse a un congreso muy complicado. Es que ya no es una cuestión solo de lealtad en él, es que creo en él. Y como creo que el tiempo lo demuestra todo y las cosas se van asentando, no me pongo ni medio nerviosa. En estos 2 años, si lo hubiera hecho, imaginaos con el panorama que he tenido dentro, afrontando una pandemia, incendios, la Moncloa, mis socios desde dentro. Si yo me pusiera nerviosa por pequeñeces, pues no estaríamos aquí. Presidenta, acaba de ser investida al frente de la Comunidad de Madrid, pero dentro de 2 años tenemos la reválida. Es decir, hay una especie de vuelta a empezar. Y acaba de comentar usted lo del voto prestado. Es cierto, hay mucho voto prestado en el voto que le llevó a usted a la presidencia de la comunidad. Y gran parte de ese voto prestado quizás se deba a su gestión de la pandemia. ¿Cómo se hace para renovar el triunfo electoral dentro de 2 años? Ya sé que ahora no toca pensar en dentro de 2 años, pero es que está ahí. Para renovar ese voto prestado sin tener... Afortunadamente, cabe pensar que hacer frente, mantener la gestión contra la pandemia. Ese voto, ha hablado usted de la ilusión. ¿Cómo se genera en 2 años ilusión para mantener ese voto que inicialmente yo diría que no le corresponde? Por lo menos no sé lo de Ciudadanos, pero los del PSOE que le han votado y muchos socialistas de Madrid, a lo mejor eso se lo pueden pensar. ¿Cómo se hace? Yo me lo planteo cada día, porque soy consciente de que mucho voto, no sé dónde ha venido, de repente de 30 a 65. Es más, yo cuando empecé como candidata tenía 22 escaños. La primera encuesta que nos hicieron nuestros... Telemadrid salía con 22 escaños. Así que he decidido, por ahora, pues no cambiar. Seguir pensando hacia adelante. Yo siempre... no he tenido siempre una vida fácil. Yo siempre he mirado hacia adelante, siempre he pensado cómo hay que tratar a los ciudadanos, que es como a mí me gustaría que me tratasen. Y entonces me dedico simplemente a pensar qué obstáculos tenemos, qué dificultades tenemos como sociedad, dónde me gustaría que estuviera la Comunidad de Madrid cuando yo me vaya. Y me centro en eso, me pongo objetivos cada día, se los voy poniendo a mi equipo y pensamos cuál es el siguiente desafío que tenemos. La natalidad y la familia, que es un grave problema ahora mismo en Madrid. Si al año están naciendo 50.000 niños,
durante estos últimos 10 años, las mujeres de menos de 30 han pasado de tener de 17.000 a 12.000. Es decir, estamos teniendo un verdadero invierno demográfico, un problema concreto, ¿no? Que además esto va a derivar en otras pandemias, en una soledad aún mayor, que está asolando la soledad a la inmensa mayoría de las grandes ciudades hoy. Tenemos problemas muy claros del empleo joven. Entonces, como hay problemas reales, si nos centramos en los problemas reales, yo creo que así no defraudas. Si estás centrado en lo importante, y es lo que hemos hecho durante la pandemia. Yo durante estos meses, en 4 y en 5 ocasiones me jugué mi puesto. Cuando decidí cómo había que volver a clase, cuando decidí que al comienzo había que cerrar los colegios, cuando decidí que no pensaba arruinar a los comercios, a la hostelería y a la cultura en Madrid. En numerosas ocasiones antepuse los intereses de los ciudadanos a mi puesto y me sentí tan libre, tan viva y tan libre que lo volvería a hacer 1000 veces. Entonces, como no tengo miedo a tener y perder cargos ni poder, vivo y vuelo libre de equipaje y así es como creo que hay que hacer las cosas y es en la posición en la que me pienso mantener los próximos 2 años. Y además insuflando ilusión, porque nosotros no somos ni los padres ni los madres de nadie, por más que lo pretendan algunos políticos, pero sí que la actitud sí se llega a transmitir. Y no son pocas las mujeres que se sienten representadas y las familias sin recursos y la gente con dificultades que se ven reflejados a lo mejor en lo que a mí me sucedió en este tiempo o en la forma que yo tengo de encarar la vida, y eso al final sí que transmite ilusión, ganas de salir adelante, ganas de vivir y alegría. Y creo que eso también es importante transmitirlo y hacer mensajes en positivo, política en positivo, y es como voy a encararlo. Perdón. No, tengo una sí. Yo solo una... No, pues dale. No, era que antes de acabar no quería dejar que acabara. Sí, una pregunta. Ha anunciado la ley de defensa de la autonomía financiera para blindar la libertad autonómica, pues en reducción de impuestos y demás. Hay también problemas o amenazas. Yo me imagino que de aquí a estos 2 próximos años de los que hablaba Alejandro Moncloa va a tener las baterías dirigidas otra vez hacia Madrid, hacia su gobierno, por lo que representa. ¿Hasta qué punto, qué margen de maniobra hay, tiene el gobierno autonómico madrileño para blindar pues sus propias políticas en economía, en educación, por ejemplo, ¿no? en alquileres? ¿Cuál es el margen de maniobra real que tiene Madrid? Pues depende de las competencias. Por ejemplo, en materia educativa hemos conseguido prorrogar los conciertos hasta los 10 años en lugar de 6, de manera que por ahora no habrá que actualizarlos y no habrá que tenerlos en consideración según lo que dicta la ley CELA, que quita ya, por ejemplo, el precepto de la demanda. Es una excusa que está utilizando la ley CELA para decir, como no hay tanta demanda de concertados, los vamos cerrando. Como nosotros no los vamos a actualizar hasta dentro de 10 años, para entonces yo espero que ya hayan llegado los buenos, espero que lleguen cuanto antes y podamos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y así vamos a la defensiva como ahora, claro. Vamos a tener que estar protegiéndonos, pero es que es increíble, pero nos tenemos que estar protegiendo legalmente de todo tipo de ataques, ya no solo desde el punto de vista fiscal, sino también efectivamente en la parte educativa, sanitaria. Entonces, bueno, lo que vamos a ir haciendo es, dentro de nuestras competencias, ir legislando, por ejemplo, ahora con una bajada histórica del IRPF, o con una línea abierta contra la hiperregulación que hemos puesto en marcha desde Madrid, por la que vamos eliminando trabas burocráticas que los ciudadanos, los autónomos y otros empresarios nos van diciendo que pueden simplificarse. Una ley de mercado abierto, de manera que cualquier empresario en España pueda trabajar y operar en la Comunidad de Madrid sin tener que estar exigiéndoles más trámites aún. O sea, vamos a intentar seguir siendo el gobierno de siempre y esa tierra de oportunidades en Madrid, y basada siempre en la libertad, con esta autonomía. En algunas cuestiones podrán intentar imponernos recuperar impuestos anacrónicos que tanto les fascina a los socialistas, como donaciones y sucesiones que no se aplican en ningún lugar de Europa, pero al menos todo lo que llevemos por ley siempre nos va a dar la oportunidad de después de defenderlo en tribunales. Así que vamos a ir a los tribunales que hagan falta si pasan, si cometen esos atropellos, si no, no. Ojo, que tampoco me levanto por las mañanas pensando, yo estoy en obsesiones con eso, pero yo juro que no me levanto por las mañanas pensando en qué hacer contra el gobierno de España. Lo que sí que hago es remar a favor de lo que nos hemos dado en Madrid. Yo no le debo nada a los independentistas, ni a los herederos de ETA, ni a ningún comunista. Como no, yo no le debo esas cuestiones a nadie, yo no voy a cambiar. Ahora, que si lo intentan hacer y afectan a los míos, como digo yo, que son los españoles y los ciudadanos que viven y trabajan en Madrid, pues evidentemente tendremos que ponernos en contra y posicionarnos, porque no hemos venido a hacer amigos. Y si yo permito, para que no me arrinconen y no me llame lo que me llaman siempre, que todo suceda,
pues lo que vamos a hacer es arruinar a Madrid. Se piensan que por subir los impuestos en Madrid van a conseguir que se cree más empleo en Soria. Y creo que es todo lo contrario. Si subimos los impuestos en Madrid, el capital que es libre se irá de España. Hay una última cuestión. Mucha de la gente, usted decía antes, y es verdad, que aparte del fenómeno personal que irá procesando a lo largo del verano, supongo, porque esto de convertirse de patito feo electoral en cisne relumbrante y tal y cual, y por lo tanto envidiado, como pasa siempre, pues esto ya es una cuestión particular, ¿no? Que depende de la biografía, digamos, de la entidad moral de cada cual. Pero hay un hecho objetivo. En ese discurso que cortó Telemadrid, porque tenía cosas mejores que hacer, se vio por primera vez, repito, no solamente a dos candidatas de una inmensa superioridad intelectual y moral sobre la izquierda, de la derecha, sino que además se visibilizó el acuerdo, el tacto, no sé si pacto, pero bueno, el tacto objetivo de enemigos comunes entre el PP y Vox. Luis Herrero dice hoy que Ayuso ha tenido el talento, el tacto, la inteligencia o la obligación, como se quiera llamar, de, a diferencia del partido, transmitir la sensación de que el acuerdo con Vox no solamente es posible, sino que es deseable para crear una mayoría alternativa, y que eso es lo que ha hecho también su triunfo en Madrid, no excluyente de Vox, sino al contrario. Es decir, que en lugar de presumir casi tengo mayoría absoluta, usted insiste, tengo voto prestado, Vox está ahí. En el debate repitió, Vox no es Bildu, es todo lo contrario de Bildu. Los que dicen que es como Bildu es mentira. Usted defendió en diversas ocasiones, incluso ante el comportamiento verdaderamente penoso, que espero que sea una excepción, de la nueva Meritxell, María Eugenia Carballedo, que se disfrazó de Meritxell, diciendo que había oído rojismo de un, por cierto, de un mantero que no sabe hablar español después de 15 años en España. No pudo jurar la Constitución con rigor, por si no sabe español, ¿cómo juró la Constitución? Bueno, era un ilegal, como lo dijo, pero lo que llama la atención, El País, por ejemplo, lo sacó en portada como si fuera un agravio, es a Rocío Monasterio saludándole a usted, felicitándola por la mayoría a la que había contribuido, no con su abstención, sino con el voto a favor. Esta idea de que tenemos, hay que decir, mucha gente, que con algunos de Ciudadanos, y usted ha metido a Marta Rivera de la Cruz, como por cierto anunció aquí en su día que si tenía posibilidad de formar gobierno, contaría con Marta Rivera de la Cruz. Como es tímida, todavía se habrá pasado ya el sofoco, porque recuerdo que estábamos con ella la víspera de la convocatoria de elecciones aquí. No me preguntes por eso, por favor, no me preguntes por eso. Y esa era justo en víspera de la convocatoria de elecciones en Madrid, porque fue el mismo día de la moción de censura en Murcia. Esa idea de que con lo que haya flotante en Ciudadanos y con Vox es la única manera de construir una mayoría, y que esa mayoría puede estar mucho más cerca del poder de lo que se puede creer. Bueno, que tenemos elecciones generales en 2 años que prácticamente coincidirían con las de Madrid. Imagino que Sánchez no querrá de ninguna manera que coincidan, pero objetivamente es así. ¿Cómo ve usted esa relación con Ciudadanos y con toda la gente, alguna gente de izquierdas? Yo vi a muchos de los que estábamos en Libres Iguales con Cayetana, pues que pidieron el voto, como Sabater, que dijeron que iban a votar a Isabel Díaz Ayuso, pero sobre todo el cambio de tono de estamos luchando contra los mismos. Lo más importante es que tenemos enemigos comunes y por lo tanto ser adversarios, que no enemigos, no puede impedir que ganemos juntos. Ese cambio que es de fondo y es de forma, yo creo que es lo que más ha distinguido el triunfo, porque también ha triunfado Feijóo en Galicia, pero ahí no existía Vox. En Andalucía, cuando haya elecciones, va a pasar exactamente lo mismo que en Madrid. Van a necesitar a Vox y prácticamente no existirá Ciudadanos. ¿Cómo ve usted esa estrategia de alianzas? ¿Cree que el Partido Popular, aunque no lo diga Casado, va a volver a una relación de buen entendimiento con Vox ante cosas como el golpe de Estado en Cataluña, como la presión fiscal disparatada, como la persecución del español, etcétera? Bueno,
Antes de entrar a contestar, dos puntualizaciones, mi punto de vista sobre el papel de la presidenta de la Asamblea, que es muy complicado y que, sin embargo, creo que está cumpliendo con mucho acierto. Están empezando los plenos de manera puntual, está llevando con diligencia los mismos, y es cierto que en el mismo pleno también tuvo que poner en su sitio a diputados del Partido Socialista, de Podemos, de Más Madrid. Es más, llegó a expulsar a una de ellas por comportamiento indebido, ¿no?, que atenta contra el reglamento de la propia Cámara. Y luego, sobre la portada del País, es curioso porque, en realidad, antes de esa foto con Monasterio, también me la hice con la portavoz del PSOE, con la portavoz de Más Madrid, es decir, la misma foto. Nos saludamos todos los portavoces en ese momento, pero solo importaba la del PP con Vox, a ver si otra vez de alguna manera nos intentamos enfrentar, que ya está todo ya tan pasado. Es que me he dado cuenta de que hay una gran diferencia muchas veces entre lo que intentan inocular en la opinión pública y lo que la gente piensa después en la calle. Si no, este 4 de mayo no hubiera sido posible. Así que como yo he aprendido a no hacer caso de estas cosas, es como pienso seguir haciéndolo ahora mismo. En Madrid, desde la izquierda a la derecha, ha habido un movimiento que creo que, lo que decíamos antes, que ha llenado de ilusión a los ciudadanos. De hecho, yo he notado una actividad frenética desde el 4 de mayo. No sé si lo habéis notado en las calles de Madrid, que es como que todo el mundo ha vuelto a salir. Vuelve a los atascos. Sí, eso, prefiero que lo digas tú, pero es verdad, pues es una seña de identidad de Madrid. Yo no he dicho que me gusten, ojo, nunca he dicho que eso me guste, pero bueno, da igual, porque ya sabéis cómo funciona esto. No, porque también hay obras, pero está habiendo muchísimas obras y eso también. Ha cambiado todo, ha sido el 4 de mayo, es como que se ha abierto la persiana y se ha todo el mundo a la calle, ha dicho a consumir y a seguir adelante, que vamos a seguir con nuestros trabajos y todo va a empezar a recuperarse, ¿no? Y eso es en lo que ahora mismo estoy. Y esa es una forma de vivir y de entender en Madrid las cosas que va desde la izquierda a la derecha, en realidad. Afortunadamente, esto ha sido siempre así. Además, somos una región y una capital plural, de acogida, en fin, que no estamos solo cortados por un patrón. Y no hay dos ciudadanos iguales, no hay, afortunadamente, dos familias iguales, y aquí la inmensa mayoría lo que quiere es vivir en paz, salir adelante cada mañana con su trabajo, sentir que esto merece la pena, tener cada uno sus proyectos vitales. Bien, pero yo le he preguntado otra cosa. Y esto une a izquierda y a derecha, y en esa izquierda está mucho socialista descontento, y también las personas que han dado su confianza a Vox, que es lo que también defendí yo en mi discurso el otro día. Ya no solo la legitimidad para estar en un parlamento, sino que no se le puede comparar con Bildu. A mí cuando dicen Bildu, Vox, digo, vamos a ver. No es Bildu, Vox, es que no están en el mismo espectro. Unos son asesinos y los otros no. O sea, es que ni siquiera lo podemos comparar. Me podéis a lo mejor comparar pues la posición de Vox, no sabría decirte, con la parte del PSOE a lo mejor más escorada, no sabría decirte, no sé, es que a mí con lo de las etiquetas y tal ya me ha aburrido mucho. Hay una cuestión de fondo y de planteamiento, ya me están diciendo que se tiene. Sí, tengo ahora mismo una Pero entrevista. Bueno, Ana Rosa es muy amiga y no tendrá ningún problema en perdonarme. Creo que me debe una, aunque no sé de qué. Te lo acordaré, ¿no? Sí, pero usted ha planteado dos medidas estrella, la de la natalidad y la de cinturón verde. Una, pues supongo que para jorobar a América y Madre, porque claro, si además de no haber sido verde nunca, los millonarios rojos, también resulta que el plan verde, como ya empezó con Esperanza Aguirre, que es la que convirtió a Madrid en la capital más verde de Europa, si encima va a haber 200 kilómetros, he leído, y no sé, va a ser agotador hacer tanta salud, pero en fin, los jóvenes lo intentarán uniendo todo el segundo cinturón verde de Madrid, que eso va a ser una cosa nunca vista, de hecho nunca vista ni en Madrid, ni en Europa, ni en ningún sitio. Y luego que el plan de natalidad era también un plan antiaborto que evidentemente Vox no tenía más remedio que apoyar. Y de hecho apoyó, dijo, bueno, son nuestras ideas que llegan. Pero lo cierto es que había una coincidencia programática que a algunos de Vox les ha fastidiado, que a otros del PP les ha solazado, que por fin, en lugar de confrontar, coincidimos en las cosas que hay comunes, que al fin y al cabo Vox viene del PP y sobre todo tenemos los mismos enemigos. ¿Cree que en estos 2 años la relación con Monasterio, que tiene también un carácter como el suyo, digamos sólido, se va a plantear bien, o el tiquitaca, en fin, esos grupos de comunicación que siempre rodean a los líderes y que acaban promoviendo casi todos los líos, que eso se va a mantener? ¿Usted cree que la idea de que hay que ir con Vox y con lo que haya, sea de Ciudadanos, algunos del PSOE, muchos menos de lo que se dice en la propaganda, pero bueno, que con eso hay que construir la mayoría para echar a Sánchez, esto se va a asentar en Madrid?
Bueno, de hecho en la primera parte de la legislatura, porque en realidad esto es una segunda parte de la misma, de estos 4 años, nos hemos necesitado mucho más y la convivencia ha sido relativamente buena. Es verdad que en algunas cuestiones hemos chocado y no siempre su actitud, por lo menos a mí me lo pareció, era la más oportuna para buscar esa unión, ese entendimiento, ¿no? Pero lo hicimos, y lo hicimos cuando éramos una coalición necesaria. Ahora, en realidad, no los necesito. O sea, no necesito pactar con Vox prácticamente para nada. Necesito que 4 diputados se abstengan cuando lleve según qué medidas. Pero no quita para que nos entendamos igualmente, porque ya no solo por los votantes de Vox, sino porque creo que hay cuestiones fundamentales que tenemos que defender entre todos, sea cual sea la aritmética parlamentaria. Y ahí estamos defendiendo, pues sí, la unidad de España. También una comunidad donde se proteja la decisión de las familias para llevar la vida que cada una considere. Hay muchas cuestiones fundamentales que ahora mismo están en tela de juicio desde el punto de vista de los impuestos de la empresa y, por tanto, todo aquello que nos una creo que se ha de defender, nos necesitemos o no, ya que aunque incluso ahora nos necesitamos menos, creo que es importante. Y yo creo que es lo que vamos a estar. Y el entendimiento es bueno, nos hemos llevado muy bien en estas últimas semanas, además. Así que yo lo que veo ahora es que tiene que haber lo mismo que lo hay con el Ayuntamiento de Madrid, buscar alianzas en otras comunidades y poco a poco pues ir dando opciones, oportunidades e ilusión hasta que haya un cambio en España. O sea, hasta que usted lleve a hombros a Casado, a Moncloa. Bueno, todos, porque desde luego el trabajo que están realizando el resto de mis compañeros, desde Galicia, Castilla y León, Murcia, Andalucía, con los presidentes autonómicos, es importantísimo y además a todos les quiero agradecer que estuvieran conmigo en un día tan especial como era el sábado, porque en realidad eso es el mejor día de tu vida. No voy a vivir algo igual jamás. Y me encantó saber que estamos unidos, que estamos trabajando por un fin, el mismo fin que es España. Y eso es lo que creo que nos tiene que importar ahora. Y si hay entendimiento, cuantos más seamos, evidentemente, mejor, porque somos muchos los que representamos a millones de españoles que nos están esperando ahí fuera para ser la alternativa. Bueno, Isabel, enhorabuena de verdad, de corazón. Siempre hemos defendido aquí la historia de fondo que había detrás, es decir, el proyecto político y personal, porque en un político lo personal es político y lo político es personal. Uh-huh. Y todo lo que ha pasado, etcétera. Pero sobre todo, denle recuerdos míos a Ana Rosa y diga que hoy por ti, mañana por mí. O sea que... No, si al final la que va a salir perjudicada soy yo, que voy sin pintar y sin peinar. Voy a tener que entrar directa en el estudio, no pasa nada. Vamos a ver, Isabel, yo no te la guardo. Ahora usted, si atropella a un viejecito, la culpa se da al viejecito sin ninguna duda. O sea, bueno, muchas gracias y enhorabuena. Y ya seguiremos hablando de las cosas fundamentales ya con los pocos consejeros, si no hacen falta más. Qué bonito fue aquello. 9 y un poco más se lo dejan 8. Está muy bien. Bueno, pero seguiremos hablando porque estos 2 años no van a ser de una legislatura, van a ser de una legislatura para las elecciones, no solo de Madrid, sino también generales. O sea que tendremos que hablar de todo. Muchísimas felicidades y enhorabuena. Muchísimas gracias a todos.